Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. Esto es El Ensayo Podcast. Aquí conversamos con artistas, indagamos acerca de los procesos y sobre todo nos llenamos de unas historias maravillosas y para eso tenemos el invitado del día de hoy, un amigo muy especial con el que también he tenido la oportunidad de trabajar, así que démosle un aplauso a Diego Casas. Muchas gracias. Muy bien por los aplausos por allá. No. ¿Qué más, Dieguito? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí pues como aceptando la invitación de ustedes, muy contento de que me hayan invitado también porque pues hay mucho que contar y muy felicitaciones por este espacio y este programa que seguramente va a seguir funcionando por mucho tiempo porque Esperemos que sí. hay muchos artistas en la ciudad que hay que conocer Claro que sí. y dejar la memoria. Pues También quiero hacer este paréntesis para saludar a Carolina Taborda, nuestra amiga que siempre nos acompaña. Ella siempre da un punto bien interesante, además de una mujer con mucha experiencia. Bueno, gracias, también quiero decir muchas gracias a la Casa del Teatro que nos presta este espacio, nos presta muchos espacios para trabajar jóvenes. no saben cuánto. Entonces, también démosle un aplauso a este espacio de ciudad. Que es bien importante para que todas las personas que estén viendo este contenido y quizás no conozcan, este teatro tiene una historia patrimonial bien interesante. Además está ubicado en uno de los barrios históricos de Medellín, que es Prado Centro. Y pues bueno, vamos a entrar aquí en materia. Nuestra materia es Diego Casas. Diego Casas, ¿cómo vas? Bueno, quiero saber aquí como para el calentamiento, que ya estás listo para calentar. Ah, Contanos, Diego, es que sos un hombre con tanta experiencia. ¿Cuántas obras? ¿Cuántas obras aproximadamente? Pues todas las que monté con Casa del Teatro, Sí, que son aproximadamente 25, 26, casi 30. Las que monté en el colegio cuando empecé en el colegio, porque yo empecé en el colegio en el INEM sí. cuando tenía 12 años, hasta ahí les cuento. Más las que monté en la universidad en los ejercicios. Bueno, entonces ahí lo que hay es un bagaje tremendo. Sí, un montón de ¿Cuáles esos ejercicios, Diego, que cuando quieres salir a la escena te gusta abordar? ¿Cuáles son tus metodologías para empezar? Bueno, para empezar, yo hago algo de yoga, Sí, hago estiramientos, trabajo mucho el entrenamiento vocal, la respiración, la proyección, sí. series de vocales, de consonantes, sílabas que ayudan mucho y sobre todo estar muy calmado, muy tranquilo. Hay un ejercicio que yo hago casi siempre que es el saludo al sol, que muchos lo deben conocer. Es muy interesante porque además de que relaja, también fortalece la estructura muscular Sí. y tiene una secuencia de respiración que ayuda después para trabajar la voz. Eso es como parte de lo que yo, y normalmente guardo silencio antes de empezar las obras, casi siempre. O sea, cuando no hay actores escandalosos, entonces uno se queda callado, va para el escenario. Pero básicamente el ejercicio físico es el saludo al sol, algunos trotes y sí, básicamente es eso. Y los estiramientos que son muy importantes para... Y qué importante, Diego, la reflexión hacia el manejo y el cuidado del cuerpo para el Ujú, actor. ¿Qué sí. opinas ahí? Es muy importante porque he llegado a entender después de muchos años que el cuerpo del actor tiene que estar fortalecido, entrenado, porque hay obras que lo permiten y hay otras que lo exigen, porque el ejercicio no es solamente físico, sino emocional. Entonces, también como la emoción afecta al cuerpo, el cuerpo tiene que estar muy bien fortalecido en ese sentido. Entonces, también hay que hacer cierto tipo de deportes. ¿Cuáles recomienda Diego? No recomiendo ni pesas, ni gimnasio. Porque ya mucho músculo, ¿qué? Es que ese ejercicio tensa los músculos. Entonces, cuando el actor sale de escena, sale como si fuera una barra de hierro o un pedazo de madera. El actor en escena debe estar más relajado, más atento, y por eso es importante hacer yoga y hacer otro tipo de estiramientos que no son los del gimnasio normal, porque eso ya Es implica otra como cosa. muy importante para que las emociones puedan estar en el punto, ¿cierto, Diego? Sí, claro, claro, porque Pero sobre todo me llama la atención, sobre todo que estás hablando de ejercicios que han mucho hacia el estiramiento, ¿cierto? ujú, El estiramiento da un tono diferente del cuerpo. diferente completamente, porque no es el trabajo de adquirir músculo y adquirir tanto la masa muscular para que uno se vea así, sino que es como desde adentro, o sea, la relación viene desde adentro y el músculo y las emociones como afectan al cuerpo, entonces hay que estar muy preparado para eso
Y por eso yo recomiendo no ir al gimnasio mucho, ni a levantar pesas, ni a hacer repeticiones, porque eso es otro tipo de ejercicio. Bueno, dependiendo del cuerpo que tú quieras Claro, alcanzar. no, pues Para la actuación, yo creo que te enfrasca mucho en un tipo de cuerpo. sí, exactamente. Y yo siempre sostengo que el actor con su cuerpo y su mente debe ser una masa maleable, como una masa de arcilla que puede tomar distintas formas. Entonces, si yo me pongo y en el ejercicio hago un montón de ejercicios para fortalecer esta parte muscular y hacer, entonces ya el cuerpo no me daría, no tendría la soltura que todavía tengo para estar en el escenario, para hacer ciertos ejercicios, ciertos personajes, ciertas maneras de caminar, de correr, porque realmente es importante eso, que el cuerpo del actor esté fortalecido también a ese nivel. Ah. Entonces no recomiendas pesas ni ir a hacer muchas repeticiones. Muchas repeticiones, las pesas, y lo digo sobre todo por el trabajo de la voz. Cuando hay mucha masa muscular aquí muy fortalecida, no permite que la voz salga de una manera natural, de Eso una no lo manera sabía. creíble, claro, porque tú estás así. O sea, si tú entrenas demasiado esta zona del cuerpo, entonces Ajá. en esa tensión es muy difícil de desprenderse de ella y eso afecta a la voz. O sea, cuando uno está en esta posición y se relaja, la voz cambia. Claro. Entonces es muy importante que hacer un ejercicio físico Ya, Carlos, se empezó a acomodar la postura. Que valga la reflexión, ¿sí? Sí, claro, Sí. y sobre todo mucho la conciencia corporal. Eso es importantísimo. O sea, no olvidarse del cuerpo, ni en la escena ni en la vida cotidiana. Es que yo creo que, bueno, en la llamada de actores casi siempre hay que hacer alguna cosita, Ujú. yo sí, hay que entrenar alguna cosita y es importante porque finalmente es que, como dices tú, el cuerpo es el vehículo para el actor. Es esa herramienta que llevamos a la escena y cómo la afinamos y Y todo cómo eso. la afinamos y sobre todo cómo la cuidamos, porque también hay que tener cuidado de La alimentación. alimentarse bien, dormir bien, No andar en moto. no andar en moto cuando estén Yo ya perdí ahí todo. no andar en moto cuando estén en vísperas de estrenos y el montaje, porque Claro, siempre es que la gente no tiene a veces en cuenta la tragedia que puede ser para un actor fracturarse una pierna y eso significa un año fuera del escenario, siendo Cancelar. positivo, siendo positivos. siendo positivos. Hay a veces recuperaciones que pueden tardarse mucho más Sí, claro. dependiendo de cada persona. Ajá, sí. En el histórico, vamos a comenzar entonces en el histórico. Diego, ¿qué nos cuentas acerca de ti? ¿Cómo conociste el teatro? ¿Cómo se hizo parte de tu historia? ¿Cuál es la anécdota detrás de todo eso? Bueno, yo recuerdo cuando estaba en quinto de primaria, me gustaba mucho salir a leer. Entonces siempre el profesor Te ponía a leer. me ponía a leer cuentos y sobre todo en la clase de lengua castellana, estaba en quinto y me ponían mucho a leer en público, entonces me empezó a gustar eso de que tenía las habilidades para leer, porque además aprendí a leer en la casa, con la mamá y los hermanos, porque la mamá entonces hacía las tareas con los hermanos y yo me pegaba y ahí aprendí a leer y a escribir, entonces me gustó. Ibas en clase de En avanzada. claridad, Menor. yo soy el menor. Eso está Entonces, chévere porque además se nota un ambiente pues desde tu hogar muy hacia lo académico. sí, 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 aunque pues no eran muy académicos, pero era la disciplina de hacer la tarea cada vez que se llegaba de la escuela. Cosas que yo creo que extraño del pasado y no tanto de la modernidad, era eso, que Sí. uno hacía las tareas. Yo no las Con- hacía. A mí sí me tocaba. Bueno, cuando Sí, tocaba- había que hacer la tarea. Entonces yo aprendí a leer y a escribir en la casa. Y cuando llegué a la escuela, yo ya sabía leer, escribir, algo de matemáticas, algo de ciertas cosas. Y cuando estaba en quinto, entonces ya me gustaba a leer en público. De ahí para allá, cuando llegué al bachillerato, me enteré que que en el colegio había un grupo de teatro que se llamaba Los Puntos. Entonces éramos los puntos del Venga, teatro. pero antes de que usted pase a los puntos, hagamos unos puntos suspensivos porque me interesa algo en lo Punto y que... coma. Y es eso de que tú estás nombrando, me gustaba que me viera que leyeran. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? Era como la sensación de poder exhibirse, de cierta manera, porque los actores somos exhibicionistas, aunque no siempre. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo, somos exhibicionistas los actores, los directores son boyeristas. Ay, fue. Se tenía que decir y se dijo, hablando desde el punto de vista de lo que el director observa, cómo lo va ajustando, qué sugiere, que hay que quitar, que hay que poner, y el actor de alguna manera es boyerista porque se está exhibiendo todo el tiempo en el escenario. Ah. A mí me gustaba que me dieran leer porque además eh, yo hice kinder, aunque no lo parezca.
estuve en kinder con Carla Cristina y siempre eran unas monjas españolas y también nos motivaban a hacer los Representaciones. representaciones y ejercicios de lectura, de que había que pronunciar bien el español de acá. Entonces eso también ayudó. Y cuando ya me gustaba mucho pues como salir a leer porque notaba cierto agrado cuando la gente me escuchaba, Ajá. entonces yo dije, no, esto es lo mío. Es más, algunas veces me gustaba también mucho el circo. Ajá. Y a Medellín y a Colombia vino un circo que se llamaba el Circo de los Hermanos. Venga, pero ahí dimos No, otro. un salto cuántico. Estaba todavía en la escuela. Estaba en la escuela Entonces, primaria. ya pasando al bachillerato, empezó como el cuento de que me gustaba mucho el circo, había que lo disfrutaba mucho, y entonces alguna vez estaban haciendo audiciones en esa época para captar artistas, y entonces yo dije, no, pero qué susto irme para el circo, estoy en mi casa. ¿Será que nos perdimos de un malabarista? Un malabarista, Domador de bestias. domador de bestias. Entonces dije, no, prefiero... chiquito. De pronto el presentador, Hay que esa domarla. voz, y ya que le gustaba la lectura. Y hay que domar la bestia que uno tiene adentro también. Claro. Entonces fue muy interesante porque ya después de que quería ir al circo, porque me gustaba mucho ver los malabaristas, los payasos, el cuento con los animales, dije, no, prefiero el teatro. Entonces en esa época ya llegué al Menos riesgo. menos riesgo, pero también más interesante. Ajá. Y el riesgo se corre de otra manera. Entonces llegué al colegio y el grupo se llamaba Los Puntos. Entonces en el departamento de artes había una señora de apellido Rúa, era la encargada pues como de la parte artística en el colegio, y yo fui a averiguar por el grupo. Ella me dijo, sí, pues te voy a poner en contacto con el director, ensayan estos días a tales horas. Qué momento tan emocionante. Sí, era muy emocionante porque yo quería hacer teatro, ¿cierto? Entonces, Bueno, ¿hubo casting o cómo fue la cosa? no, yo llegué derecho y porque recibían a todo el mundo. Al que Ok. quisiera estar en teatro lo recibían. Y habían muchos niños. No, había poco, el más chiquito era yo. Por eso recibían a todos. No, porque además eran de octavo, noveno, décimo, o sea, en esa época era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto bachillerato. Ahora se llama sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Entonces yo estaba en esa época en primero de bachillerato, Ajá. acababa de salir de la escuela, entonces me recibieron, entonces yo parecía la mascota. ¿Cómo fue esa primera clase oficial de Ay, teatro? qué lindo. Esa primera clase oficial de teatro fue dura. Primero porque había que llegar temprano, o sea, había que llegar 5 o 10 minutos antes del ensayo. ¿Y a qué horas era? Eran los sábados a las 10 de la mañana, o sea que había que llegar a las 9:50, 9:55, más tardar a las 9 en punto. Porque el director era muy exigente porque eran solo 2 horas los sábados de 10 a 12 y algunos días en semana, pero en otro horario. Y como a veces nos rotaban, o por la mañana o por la tarde, entonces dependiendo de eso uno se acomodaba al horario. Entonces el director no podía llegar tarde porque le cerraba la puerta. Entonces uno con esas ganas de hacer teatro, de estar allá, de aprender sobre las cosas, entonces listo. Entonces fue muy emocionante realmente. Yo por ahí creo que tengo un certificado del grupo teatral Los Puntos, de alguna presentación que hicimos. No digas. Entonces ahí empecé, digamos, Eso es un documento patrimonial ya. sí, un documento patrimonial. Lo voy a buscar. Y entonces fue muy emocionante porque empezamos a hacer ejercicios, el calentamiento articular desde los pies hasta la cabeza, luego muy similar a lo que se hacía en la universidad, correr, hacer ciertos ejercicios de Caminar por el espacio. caminar por el espacio, equilibrar el espacio, o sea, muy similar. Y de todas maneras era la sensación de que estaba haciendo otra cosa distinta y que me gustaba mucho, que era como compartir con la gente. Cuando yo ingresé, estaban montando ya con los más avanzados. Avanzados no, porque éramos todo el grupo igual. O sea, no había ni avanzados ni no avanzados, éramos todos en conjunto. Entonces, la obra se llamaba El zar de precios, de Luis Enrique Osorio. ¿Y cómo era? Contánosla. Era una familia pobre y la hija conoce a un señor que tiene como mucha plata y entonces se va a casar con él. Y por allá como que al fin se organizan y entonces él le ofrece como el empleo a uno de los hermanos porque es a través de ella. Toda la novela. Una novela, un melodrama. Pero lo más particular era que había una canasta con un gato. Entonces, ¿quién hacía de gato?
tú. Tú eras el gato. Ay, Qué lindo. el gato de la obra. Qué Pero maravilla. en 3, 4 momentos de la obra, el señor que llegaba de la calle, pues de la familia de Muilde, en algunos momentos pateaba la canasta, entonces yo tenía que hacer venir, había que maullar, entonces aprendí a maullar. ¿Pero el gato salía o no salía? No, no salía, solo se Ah, escuchaba, ok. que yo estaba en off, siempre trabajé O sea, trabajaste en efectos especiales cuando iniciaste. en efectos especiales. Y pues fue mucho tiempo, pues como participando en esta obra. Después, incluso recuerdo que fuimos a Angostura con ella, la presentamos en Angostura, la primera vez que salía de la casa, fuera de la ciudad. Fue muy interesante, pues porque Eso es toda una experiencia porque además viajando con el teatro. sí, viajando con el teatro y con gente mayor, que yo era, pues tenía como 13 años. Entonces, afortunadamente, pues en la casa no ponía ningún problema, pero sí que tuviera muchas precauciones, ¿cierto? Y en esa época no había que el niño, pues tiene 13 años, se va a ir con los adultos, con los mayores, ¿qué le va a pasar? No, era más abierta la cosa y menos los riesgos en última. También. Entonces viajé con el zar de Porque la precaución comienza porque hay una amenaza de Claro, manera, ¿cierto? claro. Antes no había tanto ese problema. Exactamente, de ahí para adelante O se ya invisibilizaba. O se invisibilizaba. se invisibilizaba. O, claro, que al ser más poquitos, pues tú Sí, claro, o sea, era otra época realmente, no es que el pasado sea mejor, no. De todas maneras, era son, distinto. son momentos que uno vive y que se van transformando. Sin embargo, pues había mucha confianza, también actué de gato allá porque pues no iban a dejar el Era tu gato, papel era el estelar. papel estelar con el que empecé de gato. Tan lindo. Entonces, Pero bueno, desde ahí ya empezaste a indagar en técnica vocal porque maullar como gato no es... me ocupé mucho de la voz porque siempre me llamaba la atención. Uno cuando es adolescente siempre sufre por la voz, sobre todo los hombres, porque En el cambio. en el cambio, desde de los 14 a los 18, o de los 14 a los 17, siempre la cuestión se va transformando por la parte hormonal, la parte física y todas esas cosas. Entonces me llamaba mucho la atención como ese cuento de la voz. Y el director era muy exigente con la voz, con la vocalización, con el acento neutro. De ahí viene mi neutralidad con la voz, que en algunos momentos, porque no todas veces me sale neutro. Pero entonces le aprendí mucho a este director la neutralidad en la voz, porque los textos había que decirlos de una manera neutra, pero para después volverlos a interpretar, empezar a interpretarlos como debían ser, con las intenciones, con la carga emocional, todo eso. Entonces era muy importante la dicción para él. Y fuera de eso, la parte de dicción, también la parte corporal. Y Entonces, bueno, definitivamente también esas enseñanzas se heredan claro, y esas aficiones. sí, entonces aprendí el trabajo del cuerpo. Porque tú tienes mucho énfasis en la técnica vocal. Sí, claro, es muy importante y sobre todo el cuidado de la voz, que es nos descuidamos mucho en ese aspecto. Entonces, de ahí para adelante, ya más adelante hicimos, no recuerdo las otras obras que montamos, pero ya a mí después, con la profesora de lengua castellana, Ujú. la profesora Laura y la profesora Lady, entonces, qué bueno que ah, no, después llegó Edipo Rey. Ay, Ah, no, Edipo Rey. wow. O sea, pero es que estás ya abordando clásicos. Sí, clásicos, ya, eso era derecho. Entonces yo hacía uno del coro, ya no era gato, sino que era del coro, ya iba como ascendiendo Ascendiendo en el... el escalafón. Entonces ya era como el coro y entonces muy interesante porque también presentamos en el poblado, en una parroquia, después fuimos a otros colegios, posteriormente ya fuimos con Edipo Rey, creo que fuimos a Entre Ríos, allá por allá Qué me chévere. apareció un compañero de la escuela, Se desapareció. me apareció, Te o aparece. sea, me recordó y entonces que saludes de no sé quién Aristizábal, y yo, qué bien, tal cosa, incluso fue esa noche a ver la obra en Entre Ríos. Sí. Entonces yo ya me arriesgué en la clase de lengua castellana a montar las primeras que recuerdo fue la autopsia de Enrico Bonaventura y la tortura. Entonces yo las dirigía. Dios mío, pero qué ¿Pero textos. qué? ¿Y estabas En el en colegio. Colegio, sí. Entonces yo dirigía con los compañeros, en una dirigía y en otra Es un no. texto que hoy en día, hasta para un actor y un director profesional, es Sí, una pero proeza total. Una proeza en el porque tratamiento. es muy complejo porque además en la autopsia, el médico le toca hacer la autopsia al hijo. Ajá. Y- Guerrillero, está. que es de la parte de revolución, y entonces tiene que hacer, entonces toma esa
esa carga emocional del personaje, el papá y la mamá, muy Muy fuerte. bella esa obra. Y en la tortura también, con el cuento de la carne, de que la esposa le sirve la carne, está horrible, no le sirve y termina como, no recuerdo bien cómo termina, pero también fue una carga pesada. Entonces ya yo dirigía y actuaba. Ven, cuando llegaste, no sé todavía en la historia en qué momento llegas a la academia, pero ya llegabas con una trayectoria. Y eso es buena de vez en cuando, a ver. Sí, es de bueno. Pues yo llegué ya después de que terminé el colegio con Edipo Rey, con los papeles del infierno. No llegamos a ser la maestra Dios. Papeles del infierno. académica. O sea, Edipo Rey, la tortura, la autopsia y los papeles del infierno. Nada más y nada menos. Y el zar de precios. Entonces, bueno, yo tenía como esa poca experiencia, porque no era la gran experiencia, pero sabía muchas cosas. Me gustaba mucho leer, porque siempre he sido buen lector. Me gustaba mucho leer e indagar e investigar. Y el primer libro que compré, que de plata mía, cuando estaba en el colegio, el Manual Mínimo del Actor de Stanislavski. Y lo busqué hasta que lo encontré. Y bueno, lo recomiendas, eso yo no lo he leído. Es bueno, es una síntesis de todo. Muy técnica, tal vez. ¿Cómo? Muy de la técnica. Sí, muy de la técnica, muy sencillo, es muy sencillo y para los que están empezando sería bueno que lo conocieran. Manual mínimo del Manual actor. Mínimo del Actor de Stanislavski. Me gusta cuando los títulos los hacían a lo que era el punto. Sí, claro, como el el de Darío Fo, el de la El de comunidad Darío también se llama así, Por Manual eso Mínimo del estaba Actor. como confundida. Sí. Yo decía, ese no era el. Sí, pero el de Stanislavski también, creo que lo tengo también. Y yo no me he leído tampoco el de Stanislavski. Es El manual mínimo. Manual Mínimo del Actor es muy sencillo porque son las primeras recomendaciones sobre la voz, sobre el cuerpo, sobre el escenario. Para generar códigos debe ser muy bueno. Sí, es muy interesante. porque el de Darío Fo se llama Más abajo. No, Lector. eso es otra cosa, además es el juglar del siglo XX, montó obras, habla sobre la voz, sobre la comedia del arte, conocedor profundo de la comedia del arte, el trabajo con las canciones, cómo el cuerpo, las canciones afectan el cuerpo afecta las canciones. Uno podría decir que se reconoce las profesiones por el cuerpo y por la manera como se habla, lo dice Darío Fo. Yo me enamoré de usted cuando lo vine a Confesiones. ver En el ensayo. a los, por ahí 14, 13 años tenía yo sí. en Misterio U. Ah, Misterio. ¿Cierto? Espérate que llevas para allá. Cuando yo llegué al Politécnico a estudiar una tecnología, entonces, pues yo soy tecnólogo en recreación dirigida y trabajé mucho en eso y eso fue parte de mi sustento un tiempo largo, hasta que llegué a la academia en el 85, a la Universidad de Antioquia. Yo ya venía pues con toda esta experiencia, había leído, y cuando estábamos en el Politécnico montamos Calígula de Albert Camus, lo hacía Helicón. Después montamos. Y yo que montaba, no sé, Rin Renaco abajo. Sí. Sí, es Nunca se me hubiera planteado en el horizonte Calígula. En las Sí. novenas de diciembre. los villancicos. Hacía de pastorcito. Entonces montamos Calígula, La Casa de Bernarda Alba, Yerma, Dios mío. Bodas de Sangre, y con eso recorrimos parte del departamento también, porque fuimos a Entre Ríos, fuimos a Yarumal, fuimos a Angostura. O sea, era como una especie de sensación de que había Ay, pero te como tocó una época muy deliciosa muy para el deliciosa, viaje y toda la cosa. deliciosa En el Poli. en el Politécnico, sí. Ahí pues ya. Estamos hablando de las misas acá de cuál. Sí, de Jaime Que Sacabe. esas faldas que nosotros usábamos, ¿te acuerdas? Son las de la Calígula, de Bernarda Alba. La anécdota más chévere que me pasó es que No, nunca supe ese detalle y cuando yo llegué mucho tiempo después Sí. al conflicto, utilizábamos esos vestuarios. esos vestuarios. Entonces, una de las anécdotas más particulares era que en la casa de Bernarda Alba, pocas de las actrices no querían hacer la abuela, ¿cierto? Un personaje complejo, con Alzheimer, dice las cosas directamente. Bernarda, cara de leoparda; Magdalena, cara de hiena. Entonces yo le dije al director, pues yo lo puedo hacer, yo hago la abuela. Y el director, director Gabriel Jaime, yo seguía siendo Gabriel Jaime. debía ser Sí. director hasta que ya se retiró, y bueno, una serie de situaciones ahí complejas.
Y las primeras tablas que pisé fueron las del Pablo Tobón, a los 14 años. Con ese, Hablando de ese primer momento que todo eso no fue te gusta. maravilloso. Yo llegué a ese teatro ¿No te sentiste ¿Con qué obra? pequeñito? con el zar de Precio. Ay, Eso fue una cosa impresionante porque yo no se me va a olvidar nunca la entrada al escena, a la platea, luego al escenario. Y claro, como yo era muy curioso y muy necio, muy hiperactivo, entonces me fui subiendo por las escalas que quedan en el escenario para ir a la parrilla y me fui hasta la última parte de la parrilla. Y entonces yo miraba para abajo y claro, se veía todo el escenario, la tramoya, los telones, los cambios, esa vaina. Me tocó conocer el equipo de luces del Pablotón, que era manual, ya no era tan tecnológico. Es más, Zapata en algunas ocasiones, cuando estábamos presentando del Politécnico, porque había como un convenio ahí con el municipio, entonces algunas veces Zapata estaba en el escenario organizando la luz y vea, número 3, número 4, entonces yo iba dimerizando esa vaina, eso era una cosa, eso era magia para mí, subir y bajar esas palancas y Es que lo que ahorita en la consola es sí, el dimercito. sí, exacto. Ahora se hace, pues, lógicamente con el computador, pero esa vez era una máquina inmensa que tenía todos los dimmer y eso era subida y bajada. Entonces la número 25, entonces iba apareciendo la luz, quite la 25, se iba la video. Uy, eso es una magia impresionante. Bueno, y qué reflexión de pronto desde esa tecnología te ha tocado todas las tecnologías en la escena. Mm. ¿Cómo ves la tecnología en la escena? La tecnología es chévere, no hay que abusar de ella, porque cuando se abusa de ella se pierde el encanto de los trucos que pueden llegar a funcionar en el teatro de una manera mecánica y que pueden ser más emocionantes porque está el cuerpo del actor implicado. Claro. Entonces la tecnología sirve, lo que pasa es que no hay que abusar de ella, ni hay que Ni puede ser el único. ponerla por encima, ni es el único elemento. Eh, Uno como profesor, por ejemplo, tiene ahora televisión y computador. En la época mía, cuando empecé, era libro, documentos, tomar notas y tablero y hablar y recordar y qué dice el documento en tal parte. Pues ahora uno va mostrando las diapositivas y eso. Es interesante, solo que uno a veces abusa también, que no hay claro. televisor ni hay computador, Y a la vamos cogiendo cierta perecita mental. pereza mental. Entonces, por eso es chévere la tecnología, pues no hay que abusar de. Pero cuando, por ejemplo, a uno no le da el personaje, muy bueno tener el video bien, Ah, no, ¿cierto? esto es maravilloso, claro que sí. Y la plataforma que te lee, Claro, toda la claro. cosa. A mí me tocó también en el Pablo Tobón, ya después cuando estaba en el Politécnico, las trampas del La Pablo Tobón, trampilla. la trampilla, ¡pum! Por ahí se bajaba. Desaparecían los Ay, personajes. qué Y en esa obra de Iba de Cuentos de Luis Asimos había, Pulgarcito se desaparecía, entonces abría la trampa y entonces con mucho cuidado, porque había otros 3 o 4 actores abajo Esperando. esperándolo para que no fuera a haber accidentes. Entonces fue muy interesante también porque en parte pues yo era como parte del elenco protagonista, el conjunto con la Blancanieves, la Cenicienta y Pulgarcito, entonces era como que ellos en un momento dado se rebelaban, o sea, Luis estaba sentado en una escalera pequeña, como, ¿qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago con estos cuentos? Y de pronto aparecía Pulgarcito y me hacía así, yo, "Ah, ¿qué pasa?". Entonces, claro, era el susto de que el personaje salía de la carátula, porque eran 3 carátulas que se mandaron a hacer Este con. es un buen ejemplo de cómo utilizar la tecnología y que no opaque la interpretación. Exacto, entonces fue muy interesante, muy chévere. Presentamos allí también Calígula, Bernarda Alba, o sea, todas las obras. Ven y Calígula no es porque, bueno, Calígula tengo yo entendido que era bien perversito. Pero Albert Camus lo presenta de otra manera. Lo Ok. más perverso que habla ahí es que se acostaba con la hermana, con Drusila. Ok. Y cuando Drusila se murió, él se enloqueció, porque era un amor filial demasiado fuerte. fuerte. pareja. Eran pareja, sí, eran pareja. Y entonces Sonia, que era la esposa, que era la que le seguía todos Todo queda en tranquilo, familia. todo queda en familia. Y yo era el personaje de Helicón, que era como una especie de bufón de Calígula, pero también era el mensajero, el que llevaba y traía las noticias. Entonces era una obra muy. Que por ahí normalmente es donde empezaban las confusiones. Sí, exacto. Entonces fue muy interesante esa época, porque en el Pablo Tobón, como te digo, había una especie de convenio entre el municipio y el Politécnico, y entonces se presentaban todas las obras allá. Sí. En octubre, algunas en octubre, sobre todo las infantiles, y las otras se iban distribuyendo en épocas del año.
Y claro, conocer el Pablotón y pisar por primera vez el Pablotón en mi vida a los 14 años fue una experiencia maravillosa. Ya después lo pisé muchas veces, pero sigue siendo maravilloso porque es un teatro que tiene un encanto, tiene magia, es especial ese teatro. Es muy, muy, muy especial. Ya después, ya cuando supe que había la carrera de teatro en la Universidad de Antioquia, entonces dije, vamos a meter a teatro. Pasé el preparatorio, hicimos el montaje con Mario Yepes, que se llama Sempronio y Dola Lola. Él la escribió. Eh, Pasé el preparatorio. Que eso es pa- eh, un gran triunfo para uno. no, pero son ¿A 4 vos te meses. tocó con los números que le ponían unos números en la camiseta? No, A mí sí me tocó con números. a mí me ¿A ti no? tocó. No. No, yo pasé por entrevista antes de empezar el preparatorio, pasé por Pues después, nosotros también nos entrevistábamos. después del Pero como preparatorio. que eso ha variado los órdenes Sí, de las cosas. o sea, primero hicimos el preparatorio, pues yo tenía como ciertas características de líder y entonces yo organizaba cosas con los compañeros, nos poníamos de acuerdo, toda la cosa y pues logré pasar con otros 7 compañeros, de los cuales nos graduamos 4 Del mismo grupo. del mismo grupo. Porque era muy poquita gente. Era muy Cuando yo poquita la gente. también entraba muy poquitas, pues no era que se presentaran, sino que era muy exigente y La entrada al entraba muy preparatorio. poquita gente. Entonces esa obra de Sempronio y Dola Lola la presentamos en el Camilo, que fue otra cosa así espectacular porque uno ve al Camilo ahora, al Camilo Torres, y tiene las tramoyas, las luces, los super equipos. En esa época eran las barras, había que amarrarlas, subirse a ese puente, había 3 arriba y otros abajo, midiendo la distancia para que no quedaran muy altas ni muy bajas, hacerles el ángulo para poder iluminar. Uy, eso era una Y el Camilo cartilla. come actores. Come actor. Come actores. Sí. Es verdad. Entonces uno era actor, tramoyista, escenógrafo, luminotécnico, o sea, eran las 4. Pero qué bendición. Pero- Porque finalmente Sí. esa labor es chévere del actor porque se prepara uno, y procura. puede tener otra visión que no tiene. Claro, que en otro momento puedes asumir otro tipo de roles dentro de la compañía y eso es Yo chévere. era vestuarista. Yo recuerdo que para la obra de Sempronio de la Lola nos juntamos con otras 2 compañeras, hicimos el vestuario. Pues yo diseñamos Sempronio, las obras de Tennessee Williams y seguía por lo alto. Ajá. Albert Camus, Tennessee Williams. Después en el último montaje que nunca se presentó, el del 8º semestre, que Sí. fue la proyección, solo hicimos 2 funciones prácticamente porque éramos 5 actores y 2 actrices invitadas y se hizo solamente 2 funciones, una para el jurado y otra como para cumplir los requisitos académicos, que se llamaba Caricias de Sergi Belbel. Y sí. Poco conocido en esa época. Y Que dio mucho palo de ahí para adelante. de ahí para adelante fue así, pero parejo. Yo sí que lo vi en ejercicio. Yo creo que yo tuve también escenas de caricias. Sí, Es que es muy bueno para hacer ejercicios con los muchachos. de actuaciones, Sí. excelente. A mí me pareció muy fuerte a veces. Pues, a veces Pues, no, para, todo el inici- texto. para iniciación teatral Sí. me parece un poco fuerte. Pero es muy interesante porque lo confronta a uno, no solamente como actor, sino también como estudiante y como estudiar esa condición humana que hay ahí, que son los asilos, que es la homosexualidad, que es la hija con la mamá en el asilo, que el de la calle, el chico que se encuentra con el habitante de calle, que le compartió un pedazo de pollo. O sea, es un trabajo muy interesante de actuación en ese sentido. Y bueno, yo conocí a Gilberto ahí en la universidad, lo veía pasar, porque nunca me dio clase allá. Porque como él era médico y estaba trabajando ad honorem en la Facultad de Artes, porque él era médico en la Facultad de Medicina, era profesor. Ujú. Y el resto del tiempo lo dedicaba en artes de manera gratuita a trabajar. Y uno de los montajes que hizo fue Retrato de dama con perrito. Fue muy interesante, de Luis Riaza, fue muy criticado, fue muy atacado, pero Porque, ¿en qué por el constaba la tema, crítica? por el tema fuerte. O sea, era una que- cuestión más de moralismo Sí, social. puro moralismo, puro moralismo. Incluso creo que la alcanzó a presentar por fuera de la universidad y fue muy fuerte como la experiencia. Pero avanzando un poco, Diego, la reflexión ahí es que también ese teatro en esa época era el encargado de romper esos Mm. tabús. Claro, los años 60 y 70 y 80 era muy cerrado Medellín. Ahora es que medio se ha abierto, no del todo, pero
sí ha habido una apertura de otro tipo. Hay menos conciencia moral desde el punto de vista de lo oculto, del tabú, pero se ha abierto mucho pues por las nuevas generaciones también. Entonces, cuando ya conocí a Gilberto, había una materia que llamaba el taller central, donde participábamos todos los semestres, del primero al octavo, Chévere. y entonces hacíamos ejercicios. Los del octavo hacían ejercicios con los del segundo, con los del primero, los del tercero con los del quinto. Entonces, Pero se mezclaba. sí, nos mezclábamos. Entonces ahí fue cuando con Alberto Sierra hicimos un ejercicio y ahí empecé a conocer a Gilberto. Pues no, nunca asistí a sus clases porque él daba en los semestres más avanzados, pero lo veía mucho y escuchaba cuando hablaba y las indicaciones que hacía. Y ya en el 87, cuando se fundó Casa del Teatro, que empezaron en la primera sede del Matacandelas, ahí en Maracaibo con ¿En la Córdoba. misma casa? Ujú. No, más No, arriba, Más más arriba. arriba, una cuadra arriba. una cuadra Toda la- como arriba del No, no, periodismo. Maracaibo con Córdoba, Ok, ya. donde ahí era el Matacandelas y ahí empezaron a funcionar porque no había sede todavía. Entonces se hacían los ensayos, se ¿Qué hacían las teatros habían en ese momento acá en la ciudad? Estaba Matacandelas, estaba el Pequeño Teatro, ex Fanfarria, que ya no existe, la Fanfarria Títeres, que ¿Que era, queda en la América? queda en la América todavía. No se había fundado Hora 25, eran más o menos 4 o 5 grupos, más los grupos que había en los barrios que nunca se conocían, Ujú. porque en Medellín había grupos de teatro en los barrios. Estamos hablando de qué época. Los 80, mitad de los 80 hacia los 90. Bueno, allí también el enfoque creativo estuvo muy en la manifestación social, Sí, en la claro. En la asamblea. asamblea, en la manera como, claro, nosotros en la universidad salíamos a paro y cerraban la universidad 3, 4, 5 meses. A mí me tocó un paro de 8 meses. Me fui a trabajar en otra cosa. Yo trabajé, Eso es mucho. 8 Sí, No para reemprender la vida. además que cerraban la universidad y no dejaban entrar nadie. Ahora es que entra. Yo, por ejemplo, en el 87, que fue un paro muy largo cuando falleció, cuando mataron a Héctor Abaya, al Fernando Betancourt. Yo me fui a trabajar como mimo en unos desfiles de moda en el 87, 88 y viajé por todo el país. Barranquilla, Cali, Ibagué, Bogotá, como mimo, abriendo el desfile y cerrando el desfile de los modelos. Wow. Esa fue entonces otra experiencia Qué belleza. muy, Qué nota, porque muy además enriquecedora. llevando el teatro a otras cosas que en este momento ya uno dice, un desfile sin una parte artística Exacto, sin es ese difícil componente cogerlo. de ¿Cierto? actuación. Sí, ya siempre hay alguien que sale en Alguien telas, exacto. alguien que tira fuego. Claro, porque es que no es solamente, pues antes de eso era los modelos salían, les ponían la música, desfilaban. Ahora es un pequeño espectáculo al principio, otro en la mitad y otro al final. Y eso es interesante porque llama la atención. Entonces yo Claro. trabajé en el 87 en ese paro largo que cerraron la universidad como 8 meses. Me llamaron de una agencia de modelos y trabajé como pantomimo, hice pues todo el trabajo y ya cuando abrieron la universidad, en el 87 que se fundó Casa del Teatro en agosto, yo ese primer año no estuve, pero siempre tenía referencias, fui a ver las obras que presentaban. Entonces, En el 88 ya, cuando había la sede ya oficial de Casa del Teatro en Girardot, entonces Alberto Sierra me invitó y yo empecé a trabajar ahí, pues como primero en la taquilla y en algunos montajes. Hicimos el montaje de Misterio Bufo, que fue un espectáculo precioso que duró como 7 años funcionando. Después hicimos algunos de los apartes de algunas de las pequeñas obras de Darío Fo, Un día cualquiera. Yo participé en Pareja Abierta como luminotécnico en algunas ocasiones, también viajamos mucho con esa obra. Ujú. Después vino un hueco lleno de estrellas, que era una dramaturgia que hizo Gilberto, que ganó en esa época Colcultura, se ganó una beca para el montaje, que era un indígena del Amazonas, y dos de los muchachos citadinos habían matado a una persona, y como en esa época no se podía juzgar a los indígenas porque se consideraban menores de edad, entonces ellos lo culparon a él. Y sin embargo a él lo trajeron a la ciudad para hacerle un juicio y toda la cosa. Y cuando él vio, cuando llegó a la ciudad, entonces él decía, un hueco lleno de estrellas, porque pues la veía desde arriba. Ujú. Entonces Gilberto se inspiró en esa frase y contando la historia,
hicimos ese montaje que era una lectura en atril. ¿Qué significaba? Gilberto siempre le llamó la atención y le gustaba mucho la voz, había cambios de personaje, intenciones, todo con la voz, nada del cuerpo. Entonces era esa gana de mover el cuerpo, pero no se podía porque había que trabajar la voz. Y aprendimos mucho porque además en esa época llevaron un grupo de invidentes a escuchar el espectáculo y al final la conversación fue, vimos todo, el barco, cuando el indígena llegó, los cambios de la intención y yo, ay, bueno, lo logramos, porque Claro. cuando uno ve, Pero es yo- que además, sí, es que la reflexión ahí también es grande porque es como se pierde también esa capacidad de fabular a través del de sonido que es tan fábula, importante en las escénicas. exacto. Diego, saliéndonos un poquito de esa trayectoria y hablando un poco de Casa del Teatro, porque tú eres un personaje bien importante acá en este teatro y este teatro también es un patrimonio bien importante para la cultura de la ciudad. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esa resistencia en el arte que es tener un Mantener teatro, una casa. mantenerlo, para ponerlo en esos términos, ¿cierto? Gilberto decía que tener un espacio no se lo deseaba ni al peor enemigo. Algunas veces, Pero afortunadamente, porque si no, algunas veces decía, esto se lo deseo al peor enemigo. O sea, eran las dos expresiones. Porque sostener un teatro no es fácil. Primero porque tiene que haber un personal permanente, ¿cierto? Una administradora, fuera de eso, sostener a los actores que van a participar en los proyectos, fuera de eso, sostener el espacio físico como tal, pagar los servicios, pagar el arriendo, pagar el impuesto predial, o sea, un montón de gastos que se van sumando y que definitivamente si no hay proyectos desde el punto de vista institucional como de la alcaldía y la nación, en este caso el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, es imposible. O sea, solo de taquilla no se vive. Entonces hay que pasar proyectos, hay que pasar propuestas. En una época tuvimos la fortuna, hasta que estuvimos aquí hasta el 2017, como Gilberto era médico y recibía una pensión, él aportaba desde su bolsillo y entonces había cierta holgura, cierta holgura, ¿cierto? Ujú. Ya después cuando él falleció, empieza a rezar y empieza a buscar los recursos para sostener el teatro, claro, porque no era... que también es importante, bueno, es chévere Mm, contar con ese tipo de cosas, pero también la labor que que se está haciendo, así como nos lo cuentas desde los 80s, cuando eran un puñado de teatros que se contaban con las manos, para lo que está sucediendo en este momento, la cantidad de personas, ujú. esta labor es muy fundamental, porque finalmente se le está diciendo a la gente que el teatro es una alternativa y qué bueno tal vez no tener que depender de que sale el proyecto o que no sale el proyecto, ¿sí? No depender tanto de las ayudas oficiales porque son limitadas también. Y los proyectos que se pasan muchas veces no pasan los filtros, entonces uno Y que es está... un concurso, ¿sí? O sea, no te garantiza Realmente es un concurso. una corporación no te garantiza ya entrar a recibir un dinero. Vos tenés Exacto. que concursar como... Entonces, en ese sentido es complejo. No voy a decir que es imposible, pero sí es complejo y es difícil sostenerlo. Porque de todas Pero eres maneras... optimista, eres Sí, pesimista, ¿cómo lo no, ves? yo en este momento soy optimista porque realmente hay mucha gente que está egresando de los programas de teatro, no solo de la Antioquia, sino de otras academias, y eso ayuda a que el público general que ha empezado a apreciar el teatro como parte de su vida, o sea, un consumo cultural, entonces eso anima. Y fuera de eso, muchos de los egresados que hacen sus montajes y sus propias dramaturgias llegan a Casa del Teatro porque es un espacio para grupos sin sede. Ujú. Entonces aquí presentan, aquí ensayan, aquí traen público y eso ha favorecido el flujo de público que va llegando. Ustedes, por ejemplo, con el programa, eh, el ensayo, podcast, la compañía, por ejemplo, este espacio se presta para eso, ¿cierto? Hay una cosa importantísima que no hemos hablado de la casa y es la biblioteca, Ah, sí. porque esa biblioteca maravillosa donde uno puede encontrar absolutamente lo que quiera de teatro y para no seguir montando las mismas obras de siempre, Ujú. Monte un clásico. nosotros podríamos venir a la biblioteca a buscar otros autores
Sí, porque el maestro Gilberto hizo esta biblioteca mucho tiempo, la o sea, construyeron entre sí. Creo que ustedes es una de las más tiempo. grandes de teatro, ¿sí? Sí, o sea, realmente la biblioteca completa es la colección de Gilberto Martínez, que fue alimentando durante muchos años, desde que empezó él a hacer teatro y siendo médico y haciendo su especialización en San Francisco, luego en México, que también hizo teatro en México, y él empezó a nutrir su biblioteca personal. Y esa biblioteca personal se convirtió en esta biblioteca que está abierta para el público, donde hay materiales de todo tipo de, o sea, hay mucha teoría teatral, porque uno cuando va a las librerías encuentra Sí. los clásicos, Sófocles, Eurípides, García Lorca, algunas veces Santiago García, otras veces Enrique Buenaventura, Y pero no tienen, y no es primero en una edición tan chévere y en una traducción tan chévere. exacto, o sea, las traducciones que hay son, digamos, no son tan fieles, pero son muy aproximadas a lo que... Pero no, que nos sirva esta cuña, yo creo que es un momento importante Sí, para decir que este espacio sigue vigente, que las personas que tengan alguna intención de conseguir montar, esto es un muy buen momento o espacio para empezar la claro, búsqueda. sí. Yo he encontrado cosas acá que no he A encontrado mí, en por otro ejemplo, lado. a veces lo decían, es profe, necesitamos tal material. Y yo, ¿dónde busco? Ah, en tal, y no está. Y yo, ¿ya fuiste a casa a la biblioteca Gilberto Martínez? Ah, no, profe. Cuando vienen aquí, es que se dan cuenta que hay una Un cantidad universo. de material tan amplio a nivel de producción textual de teatro y a nivel de teoría teatral. Porque Ujú. están, digamos que está la colección completa de Stanislavski, está, digamos, la colección completa de Luigi Pirandello, todas las obras, Qué envidia. la colección completa de Bertolt Brecht, de Shakespeare, o sea, hay mucho material, no solamente de obras de teatro, de dramaturgia, sino también teoría teatral, Sí. que es de lo que muchas veces carecemos. Carecemos. Ujú. Entonces, hablar sobre teatro a partir del espacio, hablar de teatro a partir de las luces, o sea, cómo juegan las luces en el Claro. teatro. Hay teorías y hay cosas que aquí se persiguen, o sea, el espacio está abierto para la actividad artística y cultural. Diego, antes de que se nos Sí, acabe el tiempo, qué pena, sí, quisiera preguntarte acerca de, ahorita ya estás muy metido en la dirección, ¿cómo es sí. esta nueva faceta? Esa nueva faceta es compleja, porque uno tiene que estar pendiente de todo. ¿Por qué compleja? Porque es una visión global. Ah, Escenografía, vestuario, maquillaje, luces, actuación, dirección de escena de los actores, el trabajo de la voz, el trabajo del cuerpo. O sea, es un universo muy amplio que necesita los apoyos de todos, ¿cierto? Digamos que esa parte de la dirección, yo nunca fui director, pero me ha gustado y he ido aprendiendo cosas y he ido teniendo experiencias interesantes en ese sentido. Y es un aspecto que deberían explorar muchos actores, ser sí, alguna vez directores para darse cuenta qué es lo que uno ve desde afuera como director, cómo se ve allá cuando está en el escenario. claro. Porque uno cuando es actor no se alcanza a percibir exactamente tal cual. Y la conciencia es distinta cuando se es actor a cuando se es director. Dale. Porque tú ves cosas que de pronto el actor pasa por alto, entonces el director llama la atención y a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué pasó ahí? Cuéntenme, tata. Entonces se van descubriendo cosas. Tener esa mirada es muy importante. Es muy importante, Fundamental, sí, es claro. fundamental y es muy interesante y se aprende mucho y hay mucho que aprender sobre la dirección. Y en la biblioteca Casa del Teatro de Gilberto Martínez también hay mucho material sobre ¿Qué dirección. estás montando ahorita? Contanos Y un poco. estamos montando una obra que se llama Fin su Escual. ¿Qué podemos esperar de ahí? No sé, léanlo al revés. Estamos trabajando con Kelly y con Camilo, una propuesta que me hicieron ellos a mí para que los dirigiera, para que estuviéramos pues acompañándolos en ese proceso. El texto se hizo en conjunto, es una creación colectiva rizomática donde ellos aportan, yo aporto, estamos en un nivel de conversación, parte del laboratorio y estrenamos en 2 semanas, el Y 24, acá, Ay, qué rico. 25 y 26 de julio. Están cordialmente invitados, invitadas. Ese es el cuarto montaje que hago. Ha habido muchas cosas interesantes ahí que aprender y que retomar para otros futuros montajes. ujú, Y ha sido una experiencia bastante interesante desde el punto de vista del aprendizaje de lo que es la dramaturgia, lo que es la dirección y el conversar con los actores sobre lo que ellos proponen y cómo se va organizando y cómo yo como director voy ajustando cosas, porque no se trata de imponer ni se trata de obligar, sino de escuchar
proponer, convenir, convenir, hacer acuerdos y hacer el trabajo. mientras que uno entiende que todo es en pro de la obra. Sí, Escuchar, Pues, convenir eso. y luego sí mandar. Así como le decía un rey en Prusia a uno de los filósofos, decía, piense lo que quiera, pero obedezca. Que fue una de las frases que me quedó. Pero bueno, Sí. parece un chiste, pero qué importante es cuando se puede asumir la labor actoral también con la humildad de Sí, la escucha sí, de claro. esa persona que está afuera, viendo que todo marche bien, Claro, ¿no? todo Y que vaya a hay funcionar. una conversación y una escucha, sobre todo porque es un trabajo en compañía, porque es que cuando yo como director propongo algo, tengo que tener en cuenta a los actores qué van a hacer, cómo lo van a hacer y cuál es su imaginario y cuáles son sus propuestas a partir del texto y qué es lo que vamos a hacer entre juntos. Así es. Es complejo, fue difícil, fue difícil. Diego, el teatro indiscutiblemente es político, Sí. ¿cierto? ¿Cuál es tu reflexión acerca del arte y la política y cuál es tu postura? Bueno, primero que todo somos sujetos políticos desde que nacemos hasta que morimos, porque Total. estamos en una sociedad, estamos en un conglomerado, en un mundo que exige acuerdos, permite acuerdos y posibilita acuerdos. O sea, el hecho de que nos pongamos de acuerdo y lleguemos a unos compromisos, entonces el hecho de poder criticar, de poder reflexionar acerca de cómo se desarrolla ese mundo contemporáneo ahí afuera, la convivencia, el respeto, la escucha, o sea, definitivamente el teatro nunca va a dejar de ser político, por más que lo quieran poner en otro lugar, siempre será político. Por Por- más que quiera ser el del divertimento, el de... eso es muy político, el divertimento incluso mismo es político. Y Bertolt Brecht lo dice en sus textos, la primera función del teatro es divertir y después cuestionar. Claro. Que además divertir es diversificarse y ver las cosas de otra manera. Entonces, claro, el hecho de que haya No, me parece interesante que no comprende el concepto como una banalidad del entretenimiento, sino como una apertura de canales. apertura de canales donde yo puedo mirar, puedo criticar positivo o negativamente, pero siempre tomando una posición clara frente a lo que está sucediendo. Pero qué posición más clara que tener un momento para ir a teatro. Sí, En en este momento. ¿cierto? Sí. Esa es una muy buena cuña para usted que esté viendo esto. Claro, Tiene que vengan al ver- teatro, vayan al es- teatro. o sea, te abre el universo. Sí, completo. Yo digo siempre, lo digo, parece una cuña, pero me parece de los planes más completos. Sí, claro. Para ir a comer, para ir a tomar cervecita, para ir a ver teatro. Para conseguirse un novio. Una novia, Una otro novia, novia. con un novio, una novia con un novio. Bueno, pues Diego Casas, nuestro gato, director, maestro del cuerpo, con una gran experiencia en la voz, un trabajo muy fuerte intelectual, con una gran curiosidad intelectual y con la fortuna de que es uno de los actores más importantes que tiene nuestro Y un compañero de teatro. escena súper bueno. Es Recomiendo. uno de los actores más importantes que tiene nuestro teatro de Medellín. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado en el ensayo. Y a ustedes por venir a Muchas ensayar. gracias por tu tiempo, por esta conversación tan chévere y que las personas también puedan conocer este perfil, que de entrada ya es una invitación a un lugar tan especial como la Casa del Teatro. A ustedes les queda la misión, esto es el ensayo podcast, no se les olvide compartir, no se les olvide también poner sus comentarios como una manera de hacer el feedback de lo que estamos en construcción, no sabemos para dónde vamos, pero vamos. Pero vamos. Así que cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.